A continuación, vamos a tener la conferencia sobre reincidencia de fiebre reumática a cargo de la doctora Maritza López Mateo. Saludos a todos los presentes en esta conferencia hoy, donde vamos a hablar de la reincidencia de la fiebre reumática. Me dirán ustedes el por qué reincidencia de fiebre reumática en el siglo XXI. Durante los años 60 y 70, la fiebre reumática era podríamos decir, un problema de salud pública, en lo cual prácticamente la sala de cardiología se llenaba de pacientes con cardiopatía reumática. Esta es una enfermedad sistémica caracterizada por reacciones inflamatorias diseminadas, focales del tejido conectivo y desencadenada por una infección faringoamigdalina producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Fíjense, por una faringoamigdalitis maltratada o no tratada era que ocurrían en ese tiempo las fiebres reumáticas. De acuerdo con la OMS, hay aproximadamente 15 millones de personas que tienen una cardiopatía reumática en el mundo y aproximadamente 300.000 a 500.000 padecen cada año de fiebre reumática, naturalmente en los países pobres y subdesarrollados. De esos, aproximadamente 230.000 pueden morir anualmente por una fiebre reumática activa o por una cardiopatía reumática. Aquí vamos a hacer una revisión de los estudios que hemos realizado en el Hospital Robert Reed Cabral desde los años 60, donde el doctor Mateo, Héctor Mateo, que era el cardiólogo del hospital, junto con el doctor Mario Ravelo, que era el patólogo, encontraron que el 1.8% de los pacientes que murieron en esa época tenían una fiebre reumática. Después, en los años 70-75, el doctor Mariano de Filló encontró que el 4% de los pacientes que se ingresaban en el departamento de cardiología y en la sala de cardiología tenían una fiebre reumática. Años después se volvió a hacer otra investigación y se encontró que el 1.3% de los pacientes ingresados en el hospital eran fiebre reumática y fue realizado por López y el doctor de Filló. En el 1994-95 volvimos a hacer otra revisión porque nos llamaba la atención la aparición de casos otra vez, a pesar de ser esta una patología que puede no aparecer si tratamos bien la faringoamigdalitis estreptocócica. Después, en el 2007-2009, encontramos igual, menos del 1%. En el 2012-2017, menos del 1%. ¿Qué pasó del 2018 al 2021 que encontramos más casos? No lo conocemos, no sabemos qué fue lo que sucedió, pero realmente tuvimos más casos en ese tiempo en relación con los años anteriores. ¿Cuáles son las características epidemiológicas de estos casos? Vamos a ver que el sexo masculino representó el 60% de los pacientes ingresados con fiebre reumática y un 40% fueron femeninos. ¿Cuáles fueron los criterios que nosotros tomamos para el diagnóstico de la fiebre reumática? Los mismos criterios que conocemos, que son los criterios de Young, que son criterios mayores y criterios menores. En los mayores tenemos 5, pero ahora en la actualidad se añade un sexto, que son la artritis, la carditis, la corea de Sydenham, los nódulos subcutáneos, el eritema marginado, y el otro que se añadió y que es importantísimo ahora son los hallazgos ecocardiográficos. Hay otros criterios que son los criterios menores, que son los dolores articulares pero no la inflamación, fiebre, y si yo o el paciente ha padecido de un brote reumático,
vamos a tener lo que se llama una recurrencia después. Y en el laboratorio vamos a encontrar algunas pruebas que nos van a decir de que realmente el paciente está en una etapa aguda de la enfermedad, como son los reactantes de la fase aguda, la prolongación del intervalo PR en el electrocardiograma, la evidencia de una infección estreptocócica, quiere decir el ASO que se manda a hacer, y si hacemos un cultivo de un exudado faríngeo. Naturalmente tenemos ahora uno de los criterios que se consideran mayores, pero que son interesantísimos porque nos dicen qué problema y la magnitud del problema que son los hallazgos ecocardiográficos. ¿Cuáles son las características que debemos recordar que debe tener un paciente para pensar en fiebre reumática? Dolor e inflamación, que es la artritis, dolor e inflamación de grandes articulaciones, que sea migratoria, es decir, que un día me duela la rodilla, otro día me duele el tobillo, y puede ser esta la manifestación inicial del cuadro clínico, acompañado naturalmente de fiebre y los dolores articulares. En el estudio que realizamos, solamente el 37% de los casos durante esos 4 años presentaron esa manifestación, lo cual nos dice que podemos tener un daño cardíaco sin tener una artritis como presentación. Pero la carditis, que es la afectación a nivel del músculo del corazón y además de las válvulas cardíacas, es la única que deja secuela. ¿Por qué? Porque produce daños a nivel de las válvulas, sobre todo mitral y aórtica. En el hospital, en un 90.1% encontramos que tenían estas patologías. La insuficiencia cardíaca y la miocarditis es parte del cuadro dependiendo del grado de afectación de las válvulas. El derrame pericárdico también se puede encontrar, pero solo lo vimos en 2 casos en particular. ¿Qué es la valvulitis? Fíjense en esa imagen. Esa es una válvula dañada por la fiebre reumática. Y podemos verlo o podemos ocultar al paciente, un paciente desconocido para nosotros, y que venga con la historia de dolores articulares, como hablamos, y encontremos un soplo a nivel mitral que sea sistólico, largo. Esto me indica que tiene una insuficiencia mitral. Es un paciente que nunca tuvo soplos y que ahora tiene un soplo. Pero también podemos encontrar ahí mismo un soplo mesodiastólico o de Carey-Coon, que fue que lo encontraron, o un soplo diastólico a nivel de la aorta, produciendo insuficiencia aórtica. Como ustedes ven, es insuficiencia mitral e insuficiencia aórtica. El lado derecho del corazón no se afectan las válvulas, gracias a Dios. Y como vamos a poder ver, vamos a enseñar los casos que desde el 2016 nosotros estamos viendo de la cantidad de casos. En el 2016 tuvimos 9 casos. ¿Por qué nos llama la atención? Porque tuvimos una época en las cuales no aparecían fiebres reumáticas. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero a partir del 2016 se ingresaron 9 pacientes. Y como ustedes pueden ver en esta lámina, vemos niños desde 4 años hasta 17 años con afectación de la válvula mitral y de la válvula aórtica algunos. Y uno de ellos, además de tener una fiebre reumática, hizo una infección bacteriana a nivel de la válvula que estaba afectada. Hizo una endocarditis bacteriana. En el 2017, gracias a Dios, solamente hubo 6 casos, y de los cuales vemos que hubo un niño con una doble afectación a nivel mitral y aórtica con solo 6 años. ¿Qué pasó en ese niño? ¿Cuántas infecciones de amígdalas hizo? ¿Cuánto estreptococo tuvo y nunca le dieron un tratamiento, sino que lo hicieron sintomático? Tiene fiebre, le di para la fiebre, pero después no curé la causa de la fiebre.
En el 2018 también tuvimos solamente 6 pacientes. Fíjense las edades, a partir de 9 años. Pero también fíjense que el sexo masculino predominó. Solo un caso femenino, pero fíjense en esta diapositiva cómo 5 de los 6 tenían afectación no solamente de la válvula mitral de tipo insuficiente, sino también de la válvula aórtica. Después, en el 19, no sé lo que pasó, pero realmente nos llamó mucho la atención que tuvimos 17 pacientes con fiebre reumática desde enero hasta diciembre. En niños con solo 5 años, lo cual se está descrito que es por encima de 5 hasta los 15, pero nos llamó la atención que 2 niños tuvieran esa manifestación, pero lo más grande es que uno de ellos tuviera insuficiencia aórtica. Fíjense que tuvimos niños hasta los 13 años, predominando el sexo masculino en este tiempo. Esta es una continuación y vemos aquí que todavía sigue predominando el sexo masculino, pero aquí tenemos que no solamente tuvo una afectación a nivel mitral, sino a nivel aórtico. Hubo 3 pacientes de 13 y de 16 años. Doble lesión a nivel cardíaco de 2 válvulas diferentes. En el 2020 pensamos que no iba a venir nadie por la cuestión de la pandemia. Sin embargo, si pudieron ingresar en ese tiempo 9 pacientes, de los cuales, fíjense que teníamos pacientes con doble lesión a nivel valvular, tanto aórtica como mitral. Tuvimos 6 casos, lo cual te indica del daño marcado que tenían esos pacientes y que llegaron algunas veces en la etapa aguda de la enfermedad y otras veces nosotros pensamos que se trataba de una recurrencia. ¿Qué quiere decir recurrencia? Que no fue su primer ataque, sino que a lo mejor fue su segundo ataque que tuvo ese paciente porque no fue diagnosticado de fiebre reumática o no fue auscultado su corazón y no se dieron cuenta de que realmente tenía una afectación cardíaca y que era motivada no por una cardiopatía congénita, sino por una cardiopatía adquirida que era fiebre reumática. Otra de las manifestaciones que dijimos que pueden tener los pacientes con fiebre reumática es la corea de Sydenham. Esto es una afectación neurológica y se caracteriza por movimientos incoordinados e involuntarios de los miembros superiores. Solo 3 pacientes presentaron corea y 2 de ellos con insuficiencia mitral leve. Otro de los criterios mayores de fiebre reumática son los nódulos subcutáneos. Se presentan en otros países, no en el nuestro, entre el 12 al 20% de los pacientes. Se le llaman nódulos de Meynès y como ustedes pueden ver en la lámina, son nodulaciones que pueden ser, no son dolorosos, son duras, son móviles y que pueden aparecer en el codo, en la espalda, en los brazos, en las piernas, y en nuestra casuística, en esta investigación, no encontramos ningún caso con esa manifestación. Otra de las manifestaciones mayores es el eritema marginado. Se presenta en otros países, no en el nuestro, entre el 10 al 20% de los casos. Son de dimensiones variables, como ustedes pueden ver en este joven, y se presenta tanto en los miembros superiores y también en el tronco. Como les dije, tampoco observamos en nuestros casos eritema marginado, a pesar de ser un criterio mayor. Los criterios menores también los analizamos y vimos con sorpresa que muchos de estos pacientes que debían tener fiebre como una manifestación menor o como un criterio menor, solo el 25% tuvo fiebre o recordó decir
que tuvo fiebre en el periodo de la enfermedad. Solo un 14% dijo que tenía dolores articulares, pero no inflamación de la articulación, como dijimos anteriormente, como hablamos anteriormente de la artritis. Las pruebas de laboratorio sí nos dieron algunas evidencias de que realmente había un proceso inflamatorio en ese paciente. La eritrosedimentación estuvo elevada en un 97%, la proteína C reactiva en un 50%, y el ASO, que es la antiestreptolina O, que me indica que el paciente tuvo una infección estreptocócica, solamente en un 14.2%. ¿Cuáles métodos utilizamos para el diagnóstico? Fíjense, este es un paciente con una doble lesión mitral. Esta es una radiografía donde notamos que hay cardiomegalia. Si nos fijamos en la segunda parte después de la aorta, hay como un levantamiento y esto corresponde a la parte de la pulmonar, y después, siguiendo esa misma área, tenemos la auriculilla izquierda. Pero si vemos la radiografía en la parte derecha del corazón, vemos que esa parte está más grande y que se ve como si fuera una doble imagen, lo que me quiere decir que mi aurícula izquierda también estaba grande. Hay congestión venosa. Fíjense, así nos llegan los casos de fiebre reumática, no con un primer ataque, sino con un segundo ataque, lo cual nos indica de que no fue diagnosticado tempranamente y ya este es un corazón que para volver a la normalidad tendría que hacerse algún procedimiento quirúrgico para reparar las válvulas dañadas, siempre y cuando este corazón sea capaz de volver a ser como si fuera normal. El electrocardiograma lo único que nos ayuda es en el periodo agudo de la enfermedad, que vamos a ver lo que ustedes ven en esto, que en esta diapositiva vemos que la P es una P mitral por afectación, el crecimiento de la aurícula izquierda. Hay criterios los cuales nosotros, para poder decir que el paciente tiene una fiebre reumática, que van a ser criterios ecocardiográficos. Ya ahora, con ello podemos decir si el paciente tiene una patología que es importante y que probablemente pueda necesitar una reparación con el ecocardiograma, podemos verlo. Y esto lo vemos, y estos son criterios ya definidos en niños menores o en adultos, en adultos jóvenes hasta 20 años. Si encontramos que la válvula mitral tiene una insuficiencia mitral con daños a nivel de la válvula y que tiene un gradiente medio mayor de 4, o si tiene también una regurgitación aórtica característica de que es fiebre reumática, y entonces en eso nosotros podemos decir que este paciente todavía está borderline. Pero si el criterio de regurgitación patológica nosotros lo vemos a través del Doppler y vamos a ver por la longitud del chorro que sea mayor de 2 centímetros y por la velocidad que sea de más de 3 metros, y sobre todo el chorro sistólico es al menos 1 sobre más que estos que estamos mencionando. Este es un ecocardiograma donde mostramos la gran aurícula izquierda, una aurícula izquierda que está enorme, con una válvula mitral que está insuficiente. Y, naturalmente, vamos a llegar al tratamiento. El tratamiento del paciente que ya tiene una fiebre reumática activa necesita que nosotros ingresemos al paciente y que se trate por 2 a 3 semanas en el hospital en reposo con medicamentos para quitar esa inflamación,
como son los corticosteroides, y después introducir los salicilatos y poner medicamentos si el paciente está en falla cardíaca para la falla cardíaca, pero tenemos que usar prednisona al principio. ¿Cómo nosotros podemos prevenir de que esos pacientes no nos lleguen al hospital con una fiebre reumática activa, con afectación a nivel de la válvula aórtica y de la válvula mitral? Para eso existe lo que se llama la prevención. Una prevención primaria, que es lo más importante, y sobre todo en aquellos pacientes en los que nosotros, y yo utilizaría una frase de uno de nuestros maestros que decía que todas amígdalas que se vean más feas de lo normal, que estén hiperémicas, que estén hipertróficas y que el paciente tenga fiebre o aún no tenga una fiebre tan alta o una temperatura de 39-40, debe tratarse con penicilina benzatínica. 600.000 unidades en los niños menores de 5 años y 1.200.000 en los mayores de 5 años. Pero esa es la prevención primaria. No debemos de dar acitromicina por 3 días. No erradicamos el estreptococo de la garganta. No debemos dar porque si nos acaba el frasquito, no le volvemos a dar porque el paciente desapareció la fiebre, ya comenzó a comer mejor, pero sin embargo el paciente todavía tiene la bacteria en la garganta y que es la que va a producir a la larga el proceso de la fiebre reumática. Pero ya vimos, el paciente lo tuvimos interno 1 mes usando los corticosteroides, los diuréticos, los digitálicos, y ese paciente se va a la casa. Ese paciente tiene que usar no solo los medicamentos que tiene porque su corazón está grande y porque su válvula o la lesión valvular es importante, sino aplicarse mensualmente la penicilina benzatínica para no tener una recurrencia. ¿Qué quiere decir una recurrencia? Que vuelvo otra vez con fiebre, dolores articulares y las lesiones cardíacas van a estar mucho más grandes, van a ser mucho más severas si no usamos el tratamiento. En los pacientes que son alérgicos a la penicilina se usa sulfadiazina 500 miligramos diariamente. Ya ustedes se imaginarán, 500 miligramos diariamente de una tableta, lo cual muchos de ellos van a dejar de usarla y son los que vamos a volver a reingresar en el hospital, pero ya con mucho más daño que el que tenía anteriormente. El tratamiento antiinflamatorio, como les decía ahorita, es que generalmente cuando nos llega en el cuadro agudo, le damos corticosteroides, le damos hasta un tope de 40 a 60 miligramos por día, dependiendo de la magnitud del problema, y comenzamos a disminuir, después de tener 15 días, comenzamos a disminuir e introducimos los salicilatos, porque tenemos que mantener que esa válvula se quite la inflamación. No vamos a quitar el daño que ya está hecho, pero por lo menos vamos a mejorar el cuadro cardíaco que tiene ese paciente. Si el paciente, además de eso, por el daño de la válvula, su corazón se ha puesto dilatado, tenemos que usar obligatoriamente digital en esos pacientes, diuréticos. Fíjense que no solamente es el tratamiento antiinflamatorio, sino que tenemos que usar medicamentos para mejorar la falla cardíaca que presente ese paciente. ¿Qué nosotros queremos que se quede en cada uno de los que está presente en esta reunión? Que hacemos unas recomendaciones. Los pediatras son los que obligatoriamente tienen que ayudarnos en eso. Hacer un tratamiento adecuado
en los pacientes que tengan faringoamigdalitis. Si no son alérgicos a la penicilina, con solo ponerle penicilina benzatínica, 600.000 unidades en los menores de 5 años, si no son alérgicos, vuelvo a repetir, y en los mayores de 5 años, 1.200.000 unidades intraglútea, vamos a erradicar el estreptococo de la garganta. Si el paciente nos llega, debemos de revisarlo integralmente, porque puede ser que nos llegue con una historia de fiebre y podemos escuchar el corazón de ese paciente y podemos haber preguntado si hizo faringoamigdalitis y decirnos que sí, y el paciente tenga una fiebre reumática, pero que no tenga daño valvular importante mientras tanto. Por esa razón, tenemos que escucharlo. Y después de eso, referirlo a un cardiólogo pediatra, todo paciente que se escuche un soplo leve. Muchas gracias por su atención y esperamos que estas recomendaciones para los pediatras nos puedan ayudar a disminuir los pacientes con fiebre reumática.